Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, vamos a tener hoy de todo un poco en el programa. Vamos a estar hablando de la cuestión económica. Bueno, esta medianoche aumenta la nafta. Aumenta la nafta, Que sí. estaba congelada, aunque se había descongelado. Se descongeló un poquito, ahora se descongela del todo. Otro se va a descongelar más todavía. De acá a fin de año. Aumentaría el 20% en total. Hoy un 5% esta noche. ¿20% hasta fin de año? Hasta fin de año. Mañana es noviembre. 2 meses, 20%. Bueno, las prepagas suben 4% mañana, cosa que ya estaba resuelto de hace un tiempo, pero le van a habilitar otro 12% en diciembre. Y se espera que pase con la energía eléctrica y con el gas, entre otras hierbas, ¿no? Más allá de lo que ocurra en las góndolas y demás. Bueno, pero rápidamente nos vamos a poner a hablar de política, de lo que ocurrió, por supuesto, el último domingo, elecciones en la República Argentina. Tenemos presidente electo Alberto Fernández del Frente de Todos, más allá de que la diferencia por allí no fue la que se esperaba. Así es. Fue una diferencia clara, un triunfo contundente. Hasta aquí 8 puntos dio el escrutinio provisorio. Veremos cuánto termina arrojando el definitivo, que ya está en marcha. Para analizar la elección vamos a hablar con un especialista, politólogo, analista y especialista en comunicación política. Es un gusto saludarlo. Está Mario Riorda telefónicamente con nosotros y ya lo saludamos. Mario, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, en términos generales, primero, ¿qué mirada, qué te dejó la elección del último domingo con este triunfo que decíamos, bueno, fue algo menos en la diferencia de lo que se esperaba, pero fue muy contundente, ¿no? Sí, contundente, predecible y además en primera vuelta. Tres elementos que de alguna manera le quitan esa capacidad de sorpresa que se intentó generar después, más allá de que podríamos llamar sorpresa y entre comillas no tanto, a una diferencia que en el provisorio de 8 puntos y que es altamente probable que se estire un poquito a valores cercanos a 10 puntos con el recuento definitivo, ¿sí? Pero bueno, me parece que fue sumamente interesante en el sentido de que se cristalizó un voto opositor muy firme, que ya muy tempranamente al inicio del año estaba superando claramente los valores del 50% y anduvo en más o menos en ese valor, ¿sí? Y en todo caso fue sumamente interesante un reagrupamiento del electorado, particularmente en torno a la figura del actual presidente Mauricio Macri, que incluso hizo la vista gorda a su percepción respecto del gobierno, ¿sí? Porque la imagen del gobierno, la aceptación del presidente e incluso la aceptación de ciertas áreas o políticas públicas, preferentemente la economía, es muchísimo más bajo que el voto que obtuvo Juntos por el Cambio, lo cual evidencia claramente que hubo varios factores, y no tan solo el voto económico o el voto retrospectivo, que es el que generalmente premia o castiga qué tan bien o qué tan mal estuvo una gestión, sino que se colaron al medio dos elementos bien significativos y evidentes que aparecieron explicando la elección, que es un voto ideológico, que hizo que el nuevo votante se activase desde la primaria a la primera vuelta, que el votante de expresiones minoritarias, salvo la izquierda, se activase a votar a Juntos por el Cambio, por lo tanto prácticamente desde la tercera fuerza hacia abajo todas mermaron votos, ¿sí? Y esto es un dato, y que además eso hizo que el cambio de voto fuese en una proporción 9-1, por cada un voto que entraba al Frente de Todos, que obtuvo más de 200.000 votos nuevos de una elección a otra, entraron prácticamente 9 votos a Juntos por el Cambio, que obtuvo más de 2.300.000, al menos en el conteo provisorio. Así que eso es interesante porque lo que refleja es que hubo un voto ideológico que se agrupa en torno a valores, y estos valores tienen que ver con posturas en contra del peronismo, en contra de lo que ellos llaman el populismo, o en contra del kirchnerismo por un lado, ¿sí? Y también un voto clasista que se manifestó preferentemente en que ser de clase media hacia media alta daba mayores chances de votar a el oficialismo, y ser de clase media hacia clases bajas daba mayores chances de votar a la oposición. Entonces, esto configuró un voto sumamente interesante, que no deja de ser una novedad, y es que un partido asumido discursivamente y explícitamente como una oferta de derecha se consolide en torno a valores cercanos al 40%, y esto sí es una novedad interesante del sistema político argentino.
Un partido que además, Mario, incrementó ese componente de derecha entre las PASO y las generales. Desde todo punto de vista lo incrementó y además no con voceros inorgánicos, sino con una orquestación de vocería sumamente potente. El propio presidente, por caso, asumiendo su postura respecto a la defensa de las dos vidas, por citar un ejemplo, el rol, yo diría, extremo en correrse hacia la derecha de Pichetto, y además dos actores que fueron sumamente significativos en términos de dar vida a esta tesis, como por ejemplo la ministra Patricia Bullrich o como por ejemplo la aliada principal Elisa Carrió. Y esto significó entonces que antes, en algún momento, Juntos por el Cambio, de alguna manera se volvía políticamente correcto, no jugando hacia la derecha o hacia posturas más extremas o más explícitamente conservadoras, y en este momento no solo que no desdijo a nadie, sino que autorizó ese tipo de vocerías. Recordemos que inicialmente parecía ser que era Carrió una líder inorgánica, que tomó, casi diría voluntariamente, el toro por las astas tras la fuerte derrota de las primarias, pero luego se vio que no era nada inorgánico, sino que obedecía a un discurso articulado, donde, por ejemplo, María Eugenia Vidal, la misma semana antes de la elección, habló de democracia sí o democracia no. Digo, este es el juego muy explícito que jugó esta oferta y que, insisto, no le ha ido nada mal, más allá de haber perdido contundentemente, en términos de haber agregado, juntado prácticamente el 40% del electorado argentino. Mario, además hubo una clara modificación en la estrategia de campaña, ¿no? Hubo un Juntos por el Cambio que se lo vio en la calle, con actos, recorriendo la Argentina, con una precisión quirúrgica a los lugares a donde iban. Hubo otro ánimo y otro impulso en el segundo tramo de campaña, ¿no? Sí, desde todo punto de vista, decidieron jugar en los lugares donde mejor le había ido para activar, y convengamos que esa movida le salió bien, sí, abandonando gran parte de toda la estrategia digital o preferentemente digital y concentrándose en una campaña donde la territorialidad o la activación, yo diría más convencional, jugó un rol central. Pareciera ser que este Macri, un tanto timorato de muchas posturas antes, fue el Macri más auténtico, ¿no? Aquel que dejó de mostrar todo lo que seguramente antes hubiera querido hacer, ¿no? Vuelvo a insistir, a juzgar por los niveles de aprobación o de consenso del gobierno, es obvio que esta expresión de Juntos por el Cambio obtuvo mucho más votos que la aprobación. Ahora, también es interesante que hablamos de partidos y técnicamente no son partidos, ¿no? Lo que hay ahora son coaliciones amplias, coaliciones incluso hasta con matices fuertes internamente, que quizás reproduzca un escenario bastante normal en la historia del sistema político argentino, que son dos modelos o posturas antagónicas que históricamente se representaron en cuestiones tan claras como unitarios y federales, que luego en el siglo pasado representó básicamente el peronismo y el radicalismo, que muchas veces se manifestó como los antis, ¿no? Y que hoy se representa en un peronismo bastante amplio, que tiene y capta gran parte de fuerzas o socios por izquierda, pero que incluso con la propia incorporación de Alberto Fernández como candidato y ya como presidente electo, también juega fuertemente hacia el centro, ¿no? Y con una oferta al frente que va desde una derecha hasta una centro-derecha, con mucho componente liberal también. Mario, ¿cómo viste los pasos posteriores una vez que el resultado ya estaba dado de Alberto Fernández, con estas limitaciones que parece que puede llegar a tener hacia adentro, ¿no? Hacia el gran universo que es el kirchnerismo? ¿Cómo lo viste desde el momento en que se armó el palco, ese palco tan significativo del domingo a la noche, y los pasos posteriores de la transición? A ver, yo creo que es un presidente que todavía ha dado muy pocas pistas en términos de políticas públicas y todavía está jugando en el terreno de lo simbólico, ¿no? Digo, desde haberse reunido con Bryan, es un ejemplo interesante de por dónde va a ir gran parte de su política y quiénes van a ser en todo caso las prioridades de su gobierno, ¿sí? Aquellos sectores que menos tienen básicamente, y es probable que ahí también
se recueste la primera medida que tenga que ver con un gran acuerdo nacional, asociada preferentemente a un combate rápido de la pobreza y en todo caso también a una política que tenga que ver con la calidad alimentaria de ese sector. Pareciera ser que es la única pista concreta. En el resto seguramente habrá que esperar algo que tiene que ver con la relación con el Fondo Monetario Internacional y con atender y de qué manera a una renegociación, si esto es posible, porque el nivel de deuda de Argentina realmente la hace insostenible si esto no se negocia, ¿sí? Y el resto es un dilema, ¿no? Pareciera ser que su gobierno va a ser un gobierno productivista, que también va a ser ofertista apuntando también al consumo local, pero bueno, eso una cosa es decirlo y otra cosa hacerlo, así que todavía me parece que, insisto, si hablamos del movimiento, está todo del terreno de lo simbólico y muy poco del terreno de la política pública concreta. Mario Riorda, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Fuerte abrazo. Gracias. Bueno, ahí estaba. Muy interesante, ¿no? Sí, como siempre. Mario Riorda es un especialista, uno de los más prestigiosos que hay, ¿no? Ofreciéndonos este panorama tanto de lo que significó la noche de la elección, estos componentes que representan más que nada al voto del Juntos por el Cambio, ¿no? Que sorprendió porque aglutinó al 40% un porcentaje de votos que trasciende al gobierno, ¿no? Que trasciende los índices positivos del gobierno, y fue eso lo que dio un dato muy interesante de lectura, porque hubo mucha gente que votó al gobierno aún considerándolo un mal gobierno, un gobierno por lo menos que no soluciona sus problemas. Así es, más votos que aprobación, dijo Riorda, ¿no? Así es. Vamos a los auspicios y a la primera pausa y enseguida hablamos de la economía que se viene en el país en los próximos meses. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja.